Hola amigos y amigas, este día me encuentro en la Plaza Las Américas donde se encuentra el Divino Salvador del Mundo. Desde aquí comenzará el desfile del correo. Cada 1 de agosto el desfile del correo integra diversas costumbres, iniciando con la alborada matinal con serenata al Divino Salvador del Mundo, que finaliza con la repartición de atonchuco, para luego dar lectura a la carta de solemnidad de correos que da paso a la tradicional desfile de las fiestas patronales de San Salvador. En 1905, por decreto ejecutivo, se establece del 1 al 6 de agosto como fecha de solemnidad y capacidad comercial para San Salvador. Del 1 al 6 de agosto para el sector público es asueto nacional. Sin embargo, para el sector privado solo es asueto el 5 y el 6 de agosto. ¿Sabías que el monumento al Divino Salvador del Mundo se inauguró en el año de 1942? Fue diseñada por el arquitecto José María Barahona Villaseñor y consistía en la figura de Cristo sobre un globo terráqueo, que a la vez está montado sobre un pedestal. La estatua del Divino Salvador del Mundo en sus inicios decoraba la tumba del Dr. Manuel Enrique Araujo, presidente de la República. Manuel Enrique Araujo fue presidente de la República de El Salvador, elegido con el apoyo de la oligarquía financiera plantadora de café entre 1911 y 1913. Fue herido el 4 de febrero de 1913 cuando escuchaba un concierto en el entonces Parque Bolívar, hoy Parque Barrio. Este año el acto de apertura de las fiestas agostinas se dio ayer por la noche con la fiesta de los hermanos Flores. ¿Será que la calendarización de los festejos abrirá una nueva tradición cada 31 de julio, inaugurándose con quema de pólvora y baile de grupos musicales de El Salvador? Un dato histórico importante es que la primera carroza fue elaborada por la capitana Dominga Mayorga entre 1808 y 1809 y consistía en un barco cargado con flores. Las carrozas, en su incursión en el siglo XIX a los desfiles de las fiestas patronales, se creaban con elementos simbólicos donde exponían sus descontentos con temas políticos y sociales de la época. Sin embargo, en la actualidad solo son con fin decorativos, que incluyen temas de fantasía, películas y uso comercial. El desfile del correo está integrado por carrozas, fiestas de agosto, banda de paz, se cuenta con la presencia del alcalde en funciones, pólvora y principalmente el pueblo salvadoreño. Sin embargo, en el siglo XVI los primeros desfiles eran actos políticos que mostraban el poderío de los conquistadores españoles sobre los pueblos nativos y posteriormente se convirtieron en desfiles bufos y dieron paso de manera creativa para resaltar los descontentos sociales con el uso de simbolismos ocultos. Así, criticaban temas sociales de las provincias y funcionarios de la época. En siglos pasados, quien encabezaba este desfile era un cartero que llevaba una misiva al alcalde para iniciar el desfile. Hoy, la encabeza un carro de correos de El Salvador. En 1923 se emite el decreto que establece a las fiestas patronales de San Salvador como la Feria Nacional del Salvador y en 1921 se escribe el himno al Divino Salvador del Mundo.
Los juegos mecánicos pertenecen como elementos de tradición. En los años 60, según los registros, los juegos mecánicos se ubicaban en la Plaza 14 de Julio o plaza conocida como Reloj de Flores, pero luego fueron trasladadas al predio Don Ruan en el centro de gobierno, y fue en las fiestas del año 2015 que fueron trasladadas al predio del Estadio Cuscatlán. 1977, Serafín García es el encargado de organizar las festividades agostinas de San Salvador. En su época, San Salvador se consideraba capital provincial de España y la figura de Jesucristo que actualmente se utiliza para los actos religiosos fue elaborada con madera de naranjo seco por Serafín García. En el siglo XX, la única ocasión en la que no se desarrolló el desfile del correo fue en el año de 1932. La historia salvadoreña registra el levantamiento campesino que fue reprimido por el general Maximiliano Hernández Martínez. Los viejos de agosto hacen su incursión al desfile del correo en el siglo XX. Se llaman viejos de agosto porque son personas con máscaras que hacen una sátira de personajes, bromean y asustan a la población. De agosto porque son principalmente vistos en los desfiles de las fiestas de San Salvador. Actualmente, además de los viejos, se pueden observar payasos, titiriteros, baile moderno y artistas circenses. La ciudad de San Salvador nace entre 1525 y 1526. El capitán Diego de Holguín, primer alcalde de la villa española de San Salvador, instaura la devoción de la Santísima Trinidad. En 1826 se establece el 6 de agosto como fecha de celebración de la derrota del señorío de Cuscatlán por parte de Pedro de Alvarado. Los desfiles tenían una connotación más política que popular, pues se exhibía el pendón real o estandarte del Imperio Español y la espada de Pedro de Alvarado, mostrando el poderío de los conquistadores españoles sobre los pueblos nativos y criollos.